Buenas tardes, somos el equipo número 2 de la sección 4 del curso de parasitología y el equipo está conformado por Josué Pérez Monreal, y mi tema a presentar es de la familia Similidae del género Simes lectarius. Mi nombre es Nayeli Martínez, mi familia es Reduvidae del género Triatoma. Mi nombre es Yulino Olmedo, yo voy a presentar a la familia Pulicidae de los géneros Cetenocephalides felis y Cetenocephalides canis. Mi nombre es Mixi Melgar, voy a presentar la familia Pulicidae también, el género Pulex irritans. Mi nombre es Mayra Fernanda Ortega Gómez y voy a presentar el Echinophora gallinacea. Mi nombre es Luis Fernando Pastor, voy a presentar el género Ceratopogonidae, la familia Simicidae, el reino Anipala, del filo Arthropoda, del clase Insecta, del orden Hemiptera, suborden Heteroptera, familia Simicidae, género Simex, especie Simis lectarius. Las Simis lectarius, vulgarmente conocidas como chinche, es un insecto hemíptero de la familia Simidae. Su alimentación es hematófaga, es decir, se nutre con sangre de humanos y otros animales de sangre caliente. Su morfología: el individuo adulto tiene una coloración marrón, una morfología aplanada y oval, no posee alas y mide unos 4 o 5 milímetros en situación de ayuno. Su ciclo de vida consta de huevos, ninfas, jóvenes y adultos. Los huevos tienen un recubrimiento que permite adherirse a los objetos y su periodo de incubación dura de 6 a 17 días. Las ninfas comienzan a alimentarse de inmediato al salir del huevo. Las chinches adultas pueden vivir durante más de 12 meses, según su ubicación o las condiciones ambientales, dado que puedan volverse inactivas cuando no encuentran un huésped del cual alimentarse. Su tratamiento por lo general son picaduras, lo cuales no necesitan tratamiento ya que suelen desaparecer por sí solas, pero se podría aliviar los síntomas si se usa una crema cutánea. Triatoma, su taxonomía. Es del reino Animalia, del filo Arthropoda, clase Insecta, orden Hemiptera, familia Reduvidae, subfamilia Triatominae del género Triatoma. Todos los miembros de Triatoma son succionadores de sangre que pueden transmitir graves enfermedades, como la enfermedad del Chagas, de la cual hablaremos más adelante. Se le conoce de diferentes maneras. La más común en México es chinche besucona. Es una especie endémica del cono suramericano. Su morfología. El cuerpo está formado, como en los otros insectos, de 3 regiones: cabeza, tórax y abdomen. La cabeza es móvil, en la mayoría es alargada y subcilíndrica, 3 veces más larga que ancha, a nivel de los ojos. La cabeza se divide en una región anteocular y una posocular. Las antenas se insertan anteriormente a los ojos y lateralmente. En una antena, el primer segmento es el más corto, el segundo tiene numerosas tricobotrías. También tienen ojos simples denominados ocelos, los que se insertan en protuberancias a la cabeza continua del cuello, el cual es distintivo. En el tórax se diferencian 3 regiones, muy diferentes y usadas como carácter taxonómico. El pronoto presenta un lóbulo posterior más largo que el anterior. El mesotórax está representado por un esqueleto triangular con procesos posteriores y el metatórax no es visible, ya que el segundo par de alas lo cubre totalmente. El primer par de alas recibe el nombre de hemilietro, el cual se divide en una parte basal llamada corión y una distal. Membrana. Ambas están separadas por una sutura. En el segundo par de las alas, las nervaduras no están especializadas. Poseen 3 pares de patas, con los arteojos típicos de un insecto y el tarso tiene 3 tarsitos. Como carácter distintivo se cita la foseta esponjosa que cumple una función adhesiva y se halla presente en la parte apical de la tibia. Generalmente están en machos, pero también se observa en hembras, inclusive en ninfas. Los colores de las patas con sus manchas y anillos también son de importancia taxonómica. Por último, en el abdomen se distinguen los detalles de la genitalia. En los machos, el valor taxonómico de la estructura fálica es considerable, siendo en la hembra más uniforme y de poco valor taxonómico.
La ausencia de glándulas abdominales dorsales es una diferencia de otros redúvidos. Su ciclo biológico. Los triatóminos desarrollan una metamorfosis incompleta, es decir, son hemimetábolos. Los huevos, generalmente blancos, varían en forma y tamaño según la especie. Miden 2 milímetros de largo y 0.8 milímetros de ancho. Una hembra pone aproximadamente 10 huevos por semana y estos eclosionan luego de aproximadamente 2 semanas. Una ninfa de primer estadio que asemeja un adulto sale del huevo y pasa sucesivamente a través de los estadios 2, 3, 4 y 5. Finalmente, el quinto estadio pasa a un adulto adquiriendo 2 pares de alas. Los estadios ninfales duran varias semanas y hasta meses en función de su alimentación y especie. Los estadios 1, 2 y 3 pueden realizar la muda con una ingesta sanguínea completa, pero los estadios 4 y 5 normalmente requieren comer más de una vez para mudar. Los adultos pueden vivir varios meses e incluso más de un año. El ciclo biológico es particularmente corto, pues puede completarse desde el huevo adulto en menos de medio año en condiciones de humedad, temperatura, espacio y alimentación óptimas. Patogenia. La principal enfermedad y la más grave que generan es la enfermedad de Chagas. Es una enfermedad inflamatoria infecciosa causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Este parásito se encuentra en las heces del insecto triatómino. Trypanosoma cruzi es un protista caracterizado por la presencia de un solo flagelo y una sola mitocondria. Los parásitos pueden ingresar al cuerpo a través de los ojos, la boca, un corte o una raspadura, o la herida de la picadura del insecto. Sin embargo, también pueden infectarte en los siguientes casos. Comer alimentos sin cocinar contaminados con heces de insectos infectados con el parásito. Nacer de una persona infectada con el parásito. Recibir una transfusión de sangre o un trasplante de órgano de una persona infectada con el parásito. Estar expuesto accidentalmente al parásito mientras trabajas en un laboratorio. Estar en un bosque en el que haya animales salvajes infectados como mapaches y comadrejas. La enfermedad de Chagas puede ser una enfermedad breve y repentina. Es decir, puede ser aguda o puede convertirse en un trastorno duradero, crónico. Los síntomas pueden oscilar entre graves y leves, aunque muchas personas no presentan síntomas hasta que llegan a la etapa crónica. En la fase aguda de la enfermedad de Chagas, que dura semanas o meses, generalmente no se presentan síntomas. En los casos en los que el paciente experimenta algunos síntomas, suelen ser leves. Por ejemplo, hinchazón en el sitio de la infección, fiebre, fatiga, erupción, dolores del cuerpo, hinchazón de los párpados, dolor de cabeza, pérdida del apetito, náuseas, diarrea, vómito, ganglios inflamados, agrandamiento del hígado o del vaso. Los signos y síntomas que se manifiestan durante la fase aguda normalmente desaparecen solos. En algunos casos, si la infección no se trata, la enfermedad de Chagas avanzará de la fase crónica. La fase crónica, los signos y síntomas pueden presentarse de 10 a 20 años después de la infección inicial, o pueden no manifestarse nunca. En casos graves, los signos y síntomas de la enfermedad de Chagas pueden comprender los siguientes: latidos irregulares del corazón, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco repentino, dificultad para tragar debido al agrandamiento del esófago, dolor estomacal o estreñimiento debido al agrandamiento del colon. Tratamiento. Principalmente hay 2 tratamientos que se utilizan para la enfermedad de Chagas. Tradicionalmente se han utilizado para tratar el tripanosoma. Estos son nifurtimox y benzinidazol. Ahora mis compañeras Ortega Gómez Mayra, García Melgar Emitzi y una servidora Olmedo Martínez Yulín le hablaremos sobre algunos artrópodos de la familia Pulicidae. C. felis y C. canis, mejor conocidas como pulgas de perro y gato, pertenecen al reino Animalia, filio Arthropoda, clase Insecta, cuyo orden es Siphonaptera, pertenecientes a la familia Pulicidae, del género Ctenocephalides y de las especies Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis respectivamente. Es un ectoparásito, lo que significa que necesita un huésped para poder vivir en él. Las pulgas son insectos con metamorfosis completa. Su ciclo de vida consiste de 4 etapas.
el huevo, la larva, la pupa y el adulto, y todo este proceso puede tardar de 2 a 4 semanas. Primeramente, los huevos son depositados sobre una mascota, en el lugar donde duerme o en las grietas o ranuras del piso. Los huevos que se ponen sobre las mascotas no están sujetas firmemente y pronto caen. Alrededor de una semana salen los huevos de las pulgas inmaduras, llamadas larvas. Las larvas de las pulgas son muy diferentes a las pulgas adultas. Tienen la apariencia de gusanos, les faltan las patas y no se alimentan de sangre, sino viven de material orgánico, incluyendo partículas de sangre seca y excremento desechado por las pulgas adultas. Las larvas crecen a su máximo tamaño aproximadamente en 3 días. Aquí es donde pasan a su etapa prepupal, para pasar así a su estado pupal. La duración de este estado depende de la temperatura del ambiente y regularmente dura de 1 a 2 semanas, para luego transformarse en pulgas adultas a través de un estímulo vibrátil. Estas pulgas adultas pueden medir de 1,5 a 3,3 milímetros. Las hembras pueden poner cientos de huevos a lo largo de su vida. Los adultos pueden copular a los 2 días de haber eclosionado, y estos se alimentan de sangre fresca del animal más de una vez al día. En esta imagen se puede observar más gráficamente el ciclo biológico de las pulgas, desde cómo la hembra adulta pone los huevos sobre el animal, pasando por su estadio larvario, eclosionando en la pupa y finalmente convirtiéndose en un adulto más para así repetir el ciclo. Patogenia. La acción patogénica de las pulgas se puede analizar desde 2 puntos de vista. El directo, que comprende la acción irritativa, y traumática, que consiste en introducir sus partes bucales o su cuerpo dentro de la piel de sus huéspedes para extraer sangre, dando lugar a una acción exfoliatriz hematófaga cuya magnitud está relacionada con la cantidad de pulgas, así como la acción irritativa que provoca que el animal se muerda y se rasque violentamente la piel, provocándose lesiones. El volumen de sangre que pueden extraer las pulgas es de 10 a 20 veces superior al volumen de su estómago, y pueden hacer este proceso durante 20 a 150 minutos al día. El segundo punto de vista es la acción indirecta de las pulgas como vectores de importantes agentes de enfermedades. Un ejemplo de esto es la filaria Dipatalonema reconditum, así como la transmisión de la peste bubónica que mató a 1/4 de la población de Europa. También el tifo múrido, una enfermedad que afecta primordialmente a las ratas y ratones, que se puede transmitir al humano por pulgas infectadas. Cuando una pulga se está alimentando, usualmente defeca al mismo tiempo, y se cree que la transmisión del patógeno del tifo ocurre al rascar el excremento sobre la herida. Se reportan alrededor de 40 casos de tifo múrido cada año en los Estados Unidos. Tratamiento. El tratamiento para mascotas se puede lograr de varias maneras. El tratamiento más común envuelve el uso de un shampoo que contenga un insecticida. Este tratamiento es efectivo únicamente para pulgas adultas que estén sobre la mascota cuando se aplica el shampoo, y usualmente es una buena manera de limpiar, entre comillas, a la mascota antes de transportarla de un lugar a otro, por ejemplo, de la perrera a su hogar. Los rociadores para pulgas son efectivos para reducir o repeler las pulgas de las mascotas. Su efecto residual es más largo que el del shampoo, pero se deben aplicar de manera regular como esté descrito en la etiqueta del recipiente. También existen varios insecticidas que se administran de manera bucal como un tratamiento sistemático a las mascotas, ya sea en tabletas o cápsulas. Han mostrado buenos resultados controlando infestaciones de pulgas. Estos productos son prescritos por un veterinario y pueden tanto matar a las adultas que se alimentan de la mascota tratada, como dejarlas incapaces de reproducirse,
eliminando así generaciones futuras. También existen un gran número de insecticidas identificados para el control de las pulgas en residencias. Estos materiales se rocían en alfombras, en las grietas y las ranuras de todo el edificio. El beneficio de usar estos materiales es que proveen una reducción inmediata en el número de pulgas adultas que muerden. Desafortunadamente, muchos de los materiales efectivos solo pueden ser adquiridos por profesionales certificados. Los dueños de hogares pueden tener un impacto en el número de pulgas dentro de su hogar, sin el uso de pesticidas, pasando la aspiradora minuciosamente por las alfombras, los pisos y los muebles tapizados diariamente por varias semanas. La funda de las aspiradoras se debe desechar al terminar de pasar para prevenir que las pulgas adultas lentamente salgan de la aspiradora. Este método es muy bueno para de la familia Policidae tenemos a Pulex irritans, del reino Animalia, el filo Arthropoda, la clase Insecta, el orden Siphonaptera, el género Pulex y la especie Irritans. Dentro de los huésped, tiene un amplio espectro de posibles hospedadores. Vive en mamíferos domésticos como el perro, el gato o el caballo, y en ocasiones también en animales salvajes como las ratas o los zorros, así como en humanos. Pulex irritans también puede ser un huésped intermedio de la tenia del perro. Dentro de su morfología, Pulex irritans en la etapa adulta es un insecto de aproximadamente 1.5 a 4 milímetros de largo, con una conformación aplanada lateralmente que le permite avanzar entre pelaje grueso. Es de un color marrón oscuro, no tiene alas y tiene partes bucales de succión como una ayuda para alimentarse de la sangre del huésped, y tienen una cabeza redondeada. La mayoría de las pulgas se distribuyen en estadios de huevo, larva y pupa. Los huevos miden aproximadamente 0.5 milímetros, son de forma ovalada y son de color blanco nacarado. Las larvas miden aproximadamente 0.6 milímetros de largo, son de color blanco cremoso y tienen 13 segmentos con cerdas en cada segmento. Las pupas miden aproximadamente 4 por 2 milímetros. Dentro de su ciclo biológico, las pulgas tienen una metamorfosis completa, es decir, que las larvas son morfológicamente diferentes a los adultos. El tiempo que tarda este ciclo es muy variable, de 14 a 140 días en función de la temperatura y la humedad relativa. Este ciclo se caracteriza por 3 etapas, que es la eclosión del huevo, el periodo en el que da del estadio de la larva a la pupa y el periodo de la pupa a adulto. Pulex irritans es un insecto holometábolo, con un ciclo de vida de 4 partes que consta el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Las pulgas en general tienen una vida sexual muy intensa y su apareamiento debe exceder de los 60 minutos para que sea fructífero. Después de alimentarse de sangre, la hembra pone de 4 a 8 huevos a la vez. Y una sola hembra puede producir entre 800 y 1000 huevos durante toda su vida, que normalmente dura 2 años. Los huevos se ponen sobre el cuerpo del huésped, sobre las sábanas o sobre un nido, pero sin estar firmemente anclados a este. Los huevos eclosionan dando vida a las larvas en un periodo de aproximadamente 3 a 4 días. Los huevos a menudo se depositan en el cuerpo del anfitrión, pero también caen hacia muchos lugares. Las larvas se alimentan de desechos orgánicos en el medio ambiente.
Eventualmente forman pupas encerradas en capullos que a menudo están cubiertos con desechos del medio ambiente, como podría ser arena, o guijarros. Las etapas de larva y pupa se completan en aproximadamente 3 a 4 semanas, después de las cuales los adultos nacen de las pupas. Los adultos suelen aparecer después de 1 a 2 semanas, una vez que se completa la etapa de larva y pupa. Sin embargo, si las condiciones no son favorables, la etapa de la pupa puede durar hasta 1 año completo. Las larvas se alimentan de una variedad de desechos orgánicos. Después de pasar por 3 mudas separadas, las larvas pupan y emergen como adultos. Consecuencias en la salud. Pulex irritans también puede transmitir el tifus murino o la tenia del perro. Las bacterias crecen en las células epiteliales que recubren la pared intestinal de la pulga y se excretan en las heces del insecto. Después de aproximadamente 12 a 18 días, la infección matará a la pulga. El rascado de una picadura de pulga infectará a una persona. Esto sucede frotando el área de la mordida, así extendiendo la infección. Una persona infectada experimentará dolores de cabeza, malestar en general, escalofríos, pérdida de apetito y náuseas. Dentro de los 4 a 6 días posteriores a la aparición de síntomas, se formará una erupción en la mayor parte del cuerpo. El tratamiento y la prevención de las pulgas implican una lucha global contra todas las fases de la pulga. Para el tratamiento de las pulgas sobre el animal podemos utilizar en primer término un peine para pulgas, así como baños con shampoos, pulgicidas y con insecticidas asociados. Disponemos de varias opciones terapéuticas comerciales en forma de comprimidos orales o formulaciones espotón, que serían las pipetas de aplicación sobre la epidermis, capaces de eliminar las pulgas instantáneamente o incluso de mantener su efecto durante semanas. Debemos eliminar la carga parasitaria en el ambiente tanto como se nos sea posible. Esto implica la limpieza de materia orgánica, polvo o tierra con la que pueda estar en contacto el animal mediante aspiración, lavado del medio donde vive, aplicación de un tratamiento insecticida y la desinfección de los tejidos y juguetes de las mascotas. En caso de infestación, todos los animales que entren en contacto con la mascota deben ser tratados. Bueno, ahora pasamos a Echinofaga gallinacea. Esta también conocida como la pulga hermética, es uno de los 2 tipos comunes de pulgas que infestan a las aves de corral. Se encuentran en zonas tropicales, subtropicales y templadas en todo el mundo. Se encuentran con más facilidad en el continente americano. La pulga de gallina o pollo son, como todas las otras pulgas, parásitas de animales de sangre caliente, pero a diferencia de las otras pulgas, son más selectivas sobre el huésped para alimentarse. Las pulgas adultas son pequeñas, suelen medir de los 1.4 a 4 milímetros de largo. Son de color marrón rojizo a negro, no tienen alas y, pues como ya lo mencionamos, son insectos chupadores de sangre. Podemos pasar a lo que viene siendo su taxonomía. Esta recibe por otros nombres también a pulga de pollo, pulga en pájaros, pulga en animales grandes, pulga de aves de corral, pulgas rápidas y pulga estanca. Ahora recibe el nombre científico de Echinofaga gallinacea, del reino Animalia, del filo de los artrópodos, clase Insecta, orden de Siphonaptera, familia Pulicidae, género Echinofaga y especie gallinacea. Bueno, ahora seguimos con el ciclo de vida. Bueno, en particular el ciclo de vida es de metamorfosis completa. Su ciclo pasa de los 300 a los 400 huevos. Así es como evoluciona de larva, pupa, adulto, y esto tarda de 30 a 60 días. Los huevos son depositados y desarrollados, así como las larvas en las aves en la primavera y principios de verano. El Echinofaga gallinacea se localiza en la piel de las aves. Después del apareamiento, las hembras se encuentran con la cabeza en la piel de la cresta y las barbillas de las aves, alrededor del animal y en particular donde la piel está desnuda. Es aquí donde forman nódulos en las que se depositan sus huevos. La pulga hembra solo asoma la cabeza en el cuerpo del anfitrión. Los huevos son depositados en esas ulceraciones de la piel, así como en el nido del huésped y en las zonas subyacentes como grietas o rendijas de gallinero.
Los huevos de las pulgas son de alrededor de 0.5 milímetros de forma oval y color blanco perla. Se depositan en las ulceraciones causadas por la harina de la sangre de las plumas. Las larvas Echinofaga gallinacea al eclosionar caen al suelo para continuar su desarrollo. La piel alrededor de los nódulos de las úlceras y los hospedadores jóvenes pueden morir en caso de infestaciones severas de las pulgas. Bueno, las heces de las pulgas también desempeñan un papel muy importante en la nutrición de las larvas. Son esos pequeños puntos negros que cuando el animal está infestado se pueden ver entre la superficie y al aplastarlos en un fondo blanco dejan manchas de sangre. Son importantes ya que el excremento parcial digerido es importante para el desarrollo de muchas especies de larvas. Las larvas tejen un capullo disfrazado con partículas en el exterior para camuflajearse. Las larvas suelen ser de color blanco amarillento con marcador deshuesado. La cápsula de la cabeza es marrón. Ellas tienen filas con pelos largos dispersos a lo largo de su cuerpo. Luego se convierte en cristalizada dentro de un capullo que se hace girar sobre el material del nido. Continuamos con la morfología. Bueno, la morfología de las pulgas se centra en que son insectos pequeños, generalmente de 2 a 4 milímetros de largo. Su estructura del cuerpo es muy adaptada al modo de vida parasitario. La pulga suele ser de color marrón oscuro y varía de marrón claro a casi negro. No tienen alas, poseen un abdomen comprimido lateralmente y su superficie es brillante, ya que este le permite un fácil movimiento a través del pelo y las plumas. Sus antenas son cortas y pueden ser cargadas por los intersticios de la cabeza del lado. Su cuerpo está aplanado y se comprime de los lados de modo que las 6 patas parecen estar unidas a un lado solamente. Los hospedadores de estas pulgas normalmente habitan en los nidos de las aves o pájaros. Cuando las aves o pájaros se marchan, deben buscar un nuevo huésped. Si el nido se vuelve a utilizar, las cristalizadas se desarrollarán en adultos, se aparearán y continuarán el ciclo de cría de nuevas pulgas. Se pueden multiplicar de forma alarmante en corrales o criaderos, así como en baterías de explotación agrícola. Hay que tener atención a otros animales domésticos ya que suelen estar en contacto con aves o aves de corral y en este caso en los mamíferos a menudo se localizan alrededor del margen del oído externo o cerca de la nariz. El tratamiento para podemos ver algunos insecticidas recomendados para el uso son los que contienen piretro y los piretroides tipo permitrina. Hay varias preparaciones activas en el mercado. Estos preparados tienen baja toxicidad para las personas y los mamíferos, pero es muy tóxico para algunas especies, como por ejemplo los peces. El pelitre se descompone rápidamente por la luz solar. Una pulga adulta puede ayunar hasta 1 año. Además de la molestia y de la irritación que provoca de la piel del ave, pueden causar complicados cuadros alérgicos y ser incluso huéspedes intermediarios y vectores de parásitos y agentes infecciosos. Culicoides spp. Culicoides es un género de dípteros nematóceros de la familia Ceratopogonidae, conocidos popularmente como jejenes o roedores. Este género de insectos son conocidos por tener especies hematófagas caracterizadas por poseer una picadura molesta e irritante en relación con su tamaño. Muchas de las especies del género Culicoides son notorias por ser vectores de varias enfermedades y parásitos. Taxonomía. Reino Animalia. Filo Artrópoda, clase Insecta, orden Diptera, familia Ceratopogonidae, tribu Culicoidini, género Culicoide. Morfología. Los culicoides son insectos nematóceros de pequeño tamaño, entre 1.5 y 3 milímetros, con un aparato lacerador chupador que corta los tejidos dérmicos, generando un acúmulo de sangre que es aspirado por el insecto, de una coloración oscura y patas cortas. Este género se caracteriza por tener manchas en las alas con patrones específicos que pueden permitir su identificación. Únicamente son las hembras las que realizan la hemosucción, ya que utilizan las proteínas de la sangre para cerrar los ciclos gonotróficos y producir huevos. Las hembras de culicoides pican a una gran variedad de vertebrados, mamíferos incluyendo al hombre, los perros o los conejos, pájaros, reptiles o anfibios. Ciclo de vida. Los culicoides presentan un ciclo de vida de duración variable, entre 2 y 6 semanas, en función de la temperatura ambiental. La puesta de huevos se realiza sobre un sustrato húmedo. Los huevos presentan unas dimensiones de 400 micras de largo por 50 micras de ancho,
con un tono blanco al inicio de la deposición que rápidamente vira a un tono más oscuro. Estos eclosionan en un periodo de 2 a 4 días en función de la temperatura. Las larvas pasan 4 estadios. En conjunto, la etapa larval puede durar entre 12 y 16 días dependiendo de la temperatura. Pupa. La duración de este estadio suele oscilar entre los 2 y 3 días, aunque, al igual que los anteriores, depende de la temperatura ambiental. Las pupas de la mayoría de los culicoides flotan, pudiendo sobrevivir a las inundaciones del suelo. Imago. Fase final del ciclo donde se puede apreciar el culicoide adulto. Las hembras necesitan alimentarse de sangre para conseguir las proteínas necesarias para la maduración de los huevos, actuando así como vectores de las diferentes enfermedades asociadas a ellos. Entre los principales síntomas que los médicos han observado en personas afectadas por las picaduras de culicoides están edema, pápulas, eritema, prurito, hipertemia, urticaria, dermatosis, piel escamosa y queratosis. Estos insectos son transmisores de arbovirus, especialmente de la lengua azul, que afecta al ganado. También están implicados en la transmisión de Manzonella, filaria humana, nematodo parásito distribuido por África subsahariana, Centro y Sudamérica y el Caribe. Diagnóstico. La mayor parte del diagnóstico se basa en la evaluación de la sintomatología clínica y el examen dermatológico buscando determinados parásitos. Puede realizarse un examen clínico, examen cutáneo, raspados cutáneos o la prueba de la cinta adhesiva. Lo más habitual es el examen de las muestras al microscopio para detectar el agente patógeno involucrado, que puede ser realizado internamente en la clínica veterinaria o en un laboratorio especializado. Tratamiento. Los métodos habituales de control frente a moscas, jejenes y mosquitos son mosquiteras, mascarillas y repelentes de insectos, por ejemplo, el spray tópico a base de citronela. Las estrategias de tratamiento deben abarcar ambos métodos de control, lo que incluye la estabulación durante el día, la retirada de excrementos de los pastos, la localización de los estercoleros y el uso de pastos alejados de posibles fuentes de moscas, como los bosques o pastos usados por el ganado vacuno. Para controlar el número de moscas durante la temporada, es preferible usar tratamientos insecticidas tópicos como la cipermetrina en lugar de repelentes. Si se usan al principio de la temporada, se reducirá el número de moscas y, por lo tanto, se detendrá su reproducción, que provoca un gran número de moscas al final del verano.